Sean ustedes bienvenidos a esto que significa la exploración de los derechos humanos en un marco convencional. Tal vez se preguntarán por qué es importante revisar, comprender y analizar esto en un marco de convencionalidad. Pues los derechos humanos son un área del derecho en donde no se puede desenlazar ni desarrollar una actividad jurídica de manera individual sin compenetrar con el marco internacional. Y por eso en este siglo XXI, desajustar el estudio de los derechos humanos de la convencionalidad es como estudiarlo a medias. Usted se preguntará, ¿pero qué es la convencionalidad? La convencionalidad es ese control que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1969 y entrada en vigor en el caso boliviano en los años 90 a través de la ley 1430. Entonces es un estándar alto, es un estándar internacional y es una plenitud de exigencia que parte no solo en la Constitución, de la Constitución, sino en el espectro de derecho comparado e internacional. En ese sentido, hay que reflexionar que la dignidad humana no es un elemento menor, no es un simple derecho, es el origen de los derechos que se le infieren o reconocen a todo ser humano. Por eso es importante dilucidar qué es la dignidad humana y cuáles son sus alcances, qué papel juega el Estado en el cumplimiento de estos derechos humanos. Para responder a estas preguntas, debemos reconocer que la dignidad humana como principio generador de los derechos tiene alcances ilimitados, puesto que los derechos están en constante construcción. No hay derechos definitivos ni derechos definitorios en su concepción, sino que la dignidad o la cualidad que nos hace seres humanos continuamente encuentra construcción jurídica en los casos que se van resolviendo, en la doctrina que se va generando y en la característica de progresividad que tienen las constituciones y que tiene el abordaje de esta área del derecho. En el caso boliviano, el elemento característico de progresividad lo encontraremos en el artículo 13, párrafo primero. Entonces, cuando preguntamos cuáles son sus alcances, estamos refiriéndonos a la perspectiva, a la proyección de que estos alcances se van a encontrar siempre del presente al futuro en una construcción jurídica continua. Ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos qué papel juega el Estado en el cumplimiento de los derechos humanos, esta pregunta pues pone en evidencia la responsabilidad jurídica internacional que tiene todo Estado. Este concepto, responsabilidad jurídica internacional del Estado, conlleva un compromiso de la institución, no del gobierno, porque si bien un gobierno puede firmar una convención o un tratado que reconoce y protege derechos humanos, al ser transitorio el gobierno, la responsabilidad se ajusta a lo que va a ser la institucionalidad jurídica del Estado. Entonces el papel del Estado pasa a ser central, protagónico, no es solamente algo accesorio o adyacente. El papel del Estado es de responsabilidad máxima, de garantía plena y sobre todo en el sentido de que el cumplimiento de los derechos humanos no es una panacea donde esto simplemente se dice y se hace, sino es un desafío diario en el que operadores de justicia, abogados, ciudadanía en sí misma, ponen en entredicho el conocimiento y la profundidad de lo que se nos reconoce como personas. Entonces el papel principal del Estado radica en este cumplimiento, más todavía cuando nosotros tenemos incorporada en nuestra Constitución el elemento de normativa internacional denominada tratados internacionales, 410, jerarquía normativa, y el concepto de bloque de constitucionalidad, ¿no? Que es ese reconocimiento de tratados y convenios en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario. Asimismo, en esta concepción de dos preguntas básicas respondidas brevemente, nosotros vamos a tener dos corrientes, ya sea la corriente que dice que los derechos humanos son tales porque el Estado los otorga,
o porque el Estado simplemente reconoce lo que ya existe. Entonces, en la primera acepción, cuando decimos que el Estado es el que otorga la dignidad y por ende los derechos humanos, estamos hablando en un sistema conceptual del ser humano como persona, como categoría jurídica. Entonces, es el sistema legal de un Estado, es la figura conceptual construida artificialmente del Estado la que nos va a otorgar estas prerrogativas denominadas derecho. Entonces vamos a entrar en una corriente positivista, vamos a decir que derechos van a ser aquellos que están reconocidos en una norma legal relevante, sea una Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 o sea una constitución, pero que están enmarcados en esos elementos jurídicamente válidos porque el Estado lo es, porque el Estado lo permite. Entonces, es el Estado el que le da sentido al ser humano. Bajo esta concepción, si no estamos dentro de un Estado o bajo cobertura legal, no tendríamos derechos. Los derechos no serían posibles de ser exigidos, de ser cumplidos. En contraposición a esta perspectiva, tenemos la figura o acepción del Estado que reconoce derechos. En este sentido, los derechos que parten hacia el ser humano son inherentes a nuestra naturaleza, son parte intrínseca, son parte indivisible. No hay un sentido accesorio en los derechos. No necesitamos un Estado que nos reconozca estos, ya que al ser parte de nosotros mismos hay un absoluto, ¿no? Hay un elemento de integridad. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, seamos quienes seamos, mientras en nosotros se reconozca la humanidad, los derechos van a ser tales, humanos. Entonces la dignidad pasa a ser una intensidad de nuestra propia expresión. Y esto es, como se darán cuenta, un reconocimiento justnaturalista. Entonces, aunque hay otras concepciones dentro del derecho, nosotros vamos a tender a reconocer que la visión positivista o la visión justnaturalista son las que han primado de preferencia en la aplicación del derecho. Como el derecho no es uniforme, esas posiciones teóricas siempre van a estar en contraposición, sin que quiera decir que una es mejor que otra, sino que es un complemento en la aplicación del derecho y una oportunidad de entender de mejor forma aquello que significa proteger los intereses de particulares. Muy bien. Volviendo al concepto de la dignidad humana, hay que reconocer que durante la Edad Media, la Alta Edad Media y el inicio del Renacimiento, tenemos, por ejemplo, a Pico de la Mirandola, un celebérrimo poeta, juglar, que nos había hablado en un discurso sobre la dignidad del hombre, que tiene interesantes perspectivas de análisis sobre esta, porque en esa época ha sido más fluida la búsqueda del conocimiento, el ensamblaje de lo que es aquello que nos hace humanos. Y aquí tiene una frase muy interesante que le extraemos que dice, también nosotros pues, emulando en tierra la vida querubínica, refrenando con la ciencia moral el ímpetu de las pasiones, disipando la oscuridad mental con la dialéctica, purifiquemos el alma limpiándola de las manchas de la ignorancia y del vicio para que los afectos no se desencadenen ni la razón delire. En esa época de alta cultura, la razón era la que había que proteger y la razón era el sentido de la dignidad del hombre. Dicho de otro modo, como nosotros como seres tenemos conciencia de lo que somos y de lo que son el resto similares a nosotros, esa razón o ese sentido de ubicación hace que tengamos derecho, hace que identifiquemos la dignidad, mientras que todo lo demás que existe no tiene ese grado de profundidad y conciencia. Dicho poéticamente, entonces, nosotros vamos a encontrar la dignidad humana en la razón, en esa exquisitez de distinción entre la bestia y el Homo sapiens. Ahora, de ese tiempo a la evolución correcta de lo que es siglo XX, siglo XXI, nosotros vemos que no solamente es la razón, sino son elementos, cualidades, un sistema,
estados que interactúan, voluntades, reclamos de interacción social, antropológica, ¿no? Por eso es que la dignidad es un elemento y punto de partida que no debe dejarse de lado. Ahora bien, los enfoques de la dignidad humana, caracterizadas por la razón y la libertad que posee la persona cuando va avanzando en el periodo de apreciación de lo que es el individuo, nos va a hacer encontrar autores como Peces Barba, ¿no? Autor ibérico que notablemente ha introducido, además del elemento razón, el elemento libertad, siendo la libertad no solamente un derecho más, sino el complemento ideal de la dignidad humana. Nada que no sea digno va a ser a la vez también libre. O sea, la libertad es la prolongación de la dignidad humana. La dignidad de la persona es el rasgo distintivo, nos va a decir él, de los seres humanos respecto de los seres vivos, lo que constituye el de la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerado un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. Este último, que pueden ustedes buscar y que también es un concepto de Ogueira Alcalá, nos ha permitido en el sistema interamericano profundizar hasta dónde se debe tutelar, proteger los derechos de un individuo. Vamos a hacer entonces un parangón entre lo que es la dignidad, más la libertad, más la concretitud de lo que es el desarrollo de la personalidad. Entonces, en el sistema legal empezamos con la dignidad, continuamos con la libertad y vamos a progresar en un sentido tutelar con el desarrollo de la personalidad en sus diferentes formas y manifestaciones. Coadyuvando a ello, vamos a tener, por ejemplo, a otro autor, Vidal Campos, con un notado constitucionalista que también aporta sobre el criterio de la dignidad, cuando nos dice que esta irradia la libertad, y aquí hay otro elemento igual considerado valorativo en muchos sistemas legales, la igualdad como principios básicos que se van a concretar en derechos humanos. El autor señala también que del concepto de dignidad derivan los derechos personalísimos, no, los derechos que hacen que la persona sea lo que es. Vamos a mencionar entonces que tan importante es que nosotros pensemos en los derechos humanos como un reconocimiento del Estado a nuestra dignidad, como un reconocimiento que tienen los demás, nuestro prójimo, hacia también nuestra dignidad, nuestra libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Concluyendo con esto, en esta primera parte, nosotros deberíamos buscar como un ejercicio acá en el estudio del derecho boliviano, en la página web de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley 305-2022-2023 y como una actividad de integración en la reflexión continua, tratar de discutir estas dos ideas. La dignidad humana se puede proteger solamente de manera penal, ya que este proyecto de ley trataba de buscar o reforzar aquello que significa la tutela del derecho humano y de la dignidad desde el punto de vista del derecho penal. Y también la segunda pregunta, ¿cumple o cumpliría esta norma jurídica propuesta como proyecto con el nomen juris con el que está siendo gestada? Es decir, con el nombre jurídico con el que se está queriendo promulgar, proyectar a la vida jurídica y con qué perspectiva y con su respectiva exposición de motivos también se estaría cumpliendo esa perspectiva. ¿Por qué? Esa reflexión nos ayudaría a razonar todo lo que significa una primera parte de lo que son los derechos humanos, visto en una perspectiva del derecho boliviano y sobre todo para que nosotros tengamos conciencia de que no es un concepto, de que no es enumerarlos, de que no es decir que la persona tiene derechos y ya, sino que es una construcción de estudio, una construcción doctrinaria, una construcción jurisprudencial y, por qué no decirlo, una curiosidad académica constante. Continuamos en breve, agradecidos por su atención. Bueno, continuando con esta nuestra exploración sobre los derechos humanos, es menester poder trabajar un concepto, poder trabajar características, evolución histórica, algo que a continuación vamos a hacer sin duda alguna. Así que, continuando con esto, vamos a poder trabajar el criterio de lo que se va a entender por derechos humanos. Este criterio nos va a aproximar
a una definición para tener una idea, pero no para decir que es la única, la suficiente, la unívocamente válida, ¿no? Vamos a decir que los derechos van a ser una condición instrumental que nos permiten poder realizarnos como personas. Esta definición, muy sencilla, muy creativa, le pertenece al doctrinario Gómez y por esta definición los derechos humanos van a integrar un criterio de universalidad para todos aquellos quienes compartamos el criterio de humanidad, ¿no? Va a generarse así otra característica, la de la igualdad. Estos derechos humanos entonces se van a aplicar a todos los que seamos humanos, sin importar alguna distinción que precise qué tipo de humanos somos, ¿no? Ya sea raza, ya sea religión, ideas, nacionalidad o cualquier distinción que querramos distinguir entre humanos. Las características que van a ser prácticamente universales en todos los sistemas legales van a involucrar la universalidad, la inalienabilidad, la irrenunciabilidad, la intransferibilidad y la imprescriptibilidad. Estas características que son de orden general, nosotros en la Constitución boliviana lo tenemos en el artículo 13, parágrafo primero, cuando nosotros además de estos criterios introducimos la interdependencia y la progresividad. El primero, la interdependencia, nos habla de aquella característica en la que los derechos van concatenados, unidos, relacionados unos con otros y que no se pueden explicar aisladamente y por ende la habilidad abogadil, el criterio de tutela de estos, debe saber involucrar el derecho y sus ramificaciones o conexitudes correspondientes. El segundo elemento que habíamos mencionado brevemente en la primera parte involucra este proyectar el derecho a un futuro, hacerlo más ampliatorio en su protección, restrictivo cuando el Tribunal Constitucional así lo correspondiere, pero sobre todo atendiendo a la idea de que los derechos son una construcción continua. Entonces, las características de ser generales se particularizan en las constituciones y en el caso boliviano lo tenemos en el artículo precitado. Muy bien, dentro de eso los criterios y estudio de los derechos humanos se han gestado a partir de lo que significan las generaciones de los derechos humanos, es decir, una idea de surgimiento de los estados en un sistema mundo y a partir de este los reconocimientos que se han ido dando a partir de los organismos internacionales y la introducción dentro de lo que son las constituciones nacionales de cada estado. Esta concepción cronológica nos habla de que hay derechos de primera generación, que vendrían a ser estos que surgieron posterior a la Revolución Francesa, que se habría opuesto al absolutismo francés, en donde lo que primaban eran derechos de dos tipos, los derechos políticos y los derechos civiles. Los primeros, los derechos políticos, involucraban la participación en la decisión de la cosa pública, el hecho de promover ideas para transformar realidades desde la voluntad de querer ser nosotros protagonistas o por lo menos decidir a través del sufragio, que hasta ese momento era algo impensable. El otro elemento, los derechos civiles, el tener una identidad de ciudadano, el ejercer derechos como sujeto propio y el poder corresponder en este sentido en igualdad ante los congéneres, ante los iguales. Situación que no se daba porque en tiempo monárquico, pues el rey absolutista, la familia real, la nobleza, eran los únicos que consolidaban estos derechos, ¿no? Van a aparecer después los derechos de segunda generación, también llamados por sus iniciales derechos DESC, ¿no? D-E-S-C, DESC, derechos económicos, sociales y culturales, que en algún criterio doctrinario también suelen introducir en este siglo XXI la letra A y dicen que son derechos DESCA. Ya sea lo primero o lo segundo, que como dije es una construcción continua del concepto de derechos, vamos a tener que estos van a representar el cuestionamiento al primer modelo, al primer Estado liberal, y la consolidación de los derechos de colectivos, de grupos humanos respecto al individuo y su configuración dentro del Estado como ciudadano. A partir de la introducción de constituciones como la de Weimar o la Constitución de Querétaro en México, vamos a introducir derechos sociales,
vamos a procurar que haya una especie de equilibrio entre el individuo y el colectivo humano, y se va a considerar una obligación que el Estado pueda satisfacer progresivamente estas posibilidades económicas del mismo, ¿no? Que haya derecho a la seguridad social, que haya derecho a la estabilidad laboral, que haya un derecho a la cultura, ¿no? Entonces ya hay una compenetración de la vida misma en el desarrollo de los derechos humanos. Los de tercera generación, también llamados de los pueblos o de solidaridad, surgen ya en nuestro tiempo, quiere decir finales del siglo XX, principios del siglo XXI, producto de la necesidad de cooperación entre personas y naciones sobre todo, a partir de la distinción de grupos a las que se pertenece, ¿no? Estos pueblos reivindicacionistas de lo ancestral, estos movimientos culturales que hacen que los pueblos adquieran una connotación de notoriedad más allá de lo que es el Estado, la idea de lo originario frente a lo colonial, ¿no? Entonces ya va a hablar de una idea de integración, de proyección histórica más allá de una determinación netamente individual. Entonces, esta primera división de tres generaciones va a dominar mayormente la parte del estudio primigenio de los derechos humanos. Pero partiendo de lo que es un sistema mundo, un sistema estatal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se va a dar a partir de 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, y la consolidación del modelo de Naciones Unidas actualmente vigente, especialmente el 10 de diciembre del 48, va a hacer que se recojan estos 30 artículos de derechos humanos considerados básicos, considerados piedra angular del resto del ordenamiento que pudiera consagrarse, que pudiera gestarse dentro de la estructura de todo sistema legal que sea considerado jurídicamente válido. Entonces, la Carta de San Francisco y toda esta declaración van a poner en pie un trabajo institucional, un trabajo abogadil continuo que hoy en día se constituye sin duda alguna en un desafío. Después vamos a poder inferir que estos derechos humanos no se nos ocurrió a nosotros en pleno siglo XX por producto de la guerra que habíamos vivido en Europa, Primera y Segunda Guerra, sino que habían habido ya antecedentes de esos reclamos, de esos reconocimientos que se habían dado en la historia constitucional del mundo, principalmente en lo que fue Europa Occidental. Ya tenemos ahí en 1679 el Habeas Corpus Act o la Ley de Habeas Corpus o el Bill of Rights, Declaración de Derechos, que forman parte de la historia constitucional de Reino Unido, también mundial, ¿no? 1689 se va a consolidar como el año de una consecuencia que va a durar hasta muchos años después y que va a otorgarnos a eso que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para posteriormente en un convenio en Ginebra poder establecer ciertos códigos que se puedan integrar en lo que se conoce como moral internacional, hasta devenir en la fecha que habíamos mencionado, 1948. Entonces, son procesos de interacción histórica que van a poder consolidar no solamente un documento serio en pleno siglo XX, sino una idea anhelada y soñada por parte de los colectivos humanos, ¿no? Que quieren partir la realidad y la vida de los mismos seres humanos. La estructura y contenido de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de interés para todos nosotros, va a componer un preámbulo y 30 artículos que van a recoger derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Va a haber un preámbulo que va a tener una parte expositiva que procede como un documento legal, también llamado exposición de motivos o considerandos, ¿no? No forma parte de la norma en sí, ni es obligatoria per se, pero se acepta habitualmente y se la emplea en el análisis e interpretación de las intenciones de la misma. Dentro del contenido tenemos artículos como el 1 y el 2, cuando se habla de que toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ¿no? La integridad, la inclusividad de lo que es persona dentro del derecho se nota en estos artículos. Del 3 al 27 vamos a tener enunciación y clasificación que según René Cassin va a ser de la siguiente manera. Del 3 al 11 se van a recoger derechos de carácter personal, del 12 al 17 se van a recoger derechos del individuo en relación con la comunidad
y de los artículos 18 al 21 se van a recoger derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas. Ya entre los artículos 22 y 27 se van a notar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Como una enunciación, pero que va a gestar un trabajo de análisis muy posterior y muy fructífero, por cierto. Entre el artículo 28 y 30 nosotros vamos a tener las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse, o sea, la manera en la que se van a desarrollar en la realidad práctica. La importancia de esta declaración es que, aunque no es considerado un documento obligatorio o vinculante para los estados, pero ha surgido a partir de la interacción de estos, sirvió como base para la creación de las dos convenciones internacionales de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay que reconocer que estos dos, más la base fundamental de los 30 artículos, constante y continuamente son citados por el Tribunal Constitucional Boliviano, analizado por vocales de salas constitucionales, arguidos en memoriales por abogados bolivianos, dilucidados en argumentos orales por parte de quienes litigamos y también considerados fuente de estudio para quienes quieren mejorar la expertise de lo que es tutelar derechos. Estos pactos fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200A. Asimismo, el texto adquiere un rango constitucional en algunos países, como en el caso de Argentina. Entonces, ya el carácter de querer integrar una realidad mucho más protectiva va a hacer que algunos presidentes, algunos gobiernos pasen a ser preocupación continua de esta inserción del derecho internacional en el derecho local. Los derechos humanos y la responsabilidad social. Se llama responsabilidad social a la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto va a introducir una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. Va a hacer una contextualización del manejo teórico de los derechos humanos en torno a la responsabilidad social como un reto de los tiempos modernos que se viene discutiendo en los círculos académicos de algunas universidades de nuestro país, América y Europa, como propuesta de nuestra experiencia. Hay que reconocer en este punto que Bolivia ha sido estudiada desde la imposición, promulgación de la Constitución vigente, porque es un texto constitucional que introduce y reconoce amplísimos derechos, mucho más que casi cualquier constitución, casi en competencia con la de Ecuador, y que por eso mismo representa una novedad, pero un desafío mayúsculo, pues a mayor reconocimiento, mayor dificultad en el cumplimiento de lo que se quiere reconocer. Entonces, el entendimiento de los derechos humanos en un contexto de responsabilidad social como facultad que tienen los miembros de la organización para hacer prevalecer los derechos y de los demás en un clima de estabilidad, confianza y respeto a las normas, principios, valores institucionales. No es algo que se haga de manera menor, sino es algo que deba hacerse de manera continua, ¿no? Desde la misma base social. Por último, hay que profundizar en el estudio, la integración, la comparación de los derechos de primera generación a partir de otras cápsulas como esta que vamos a ir teniendo. Dentro de estos, reconocer la diferencia de lo que son los derechos fundamentales, por qué se llaman de esa manera, qué hace que la fundamentalidad pueda ser transferida, pueda ser compartida por otros derechos, cómo estos derechos integran amplísima generación de otros conceptos, porque el derecho a la vida va a ser vinculado con el derecho a la salud, al agua, pero estos derechos pueden ser fundamentalísimos dependiendo cómo se reconozcan en la legislación, cómo los derechos políticos van a también imponerse con fuerza en un sistema democrático. Entonces, estos desafíos que van a tener origen en la Declaración de Derechos Humanos del siglo XVIII es parte de nuestro estudio futuro y es una responsabilidad nuestra saber cuáles son estos derechos que se integran en la primera generación. ¿Cuáles son los retos de haber cumplido algunos y cuáles son los desafíos de no cumplir varios de estos? ¿Qué está mal? ¿Cómo debemos mejorar? Es algo que iremos discutiendo sin duda, pero yo acá dispuesto a absolver sus dudas. Así que un saludo donde se encuentren y sigan estudiando derecho, que Bolivia y el mundo lo necesita.